Bendiciones en este nuevo tiempo que el Señor nos regala para estudiar, para meditar en la palabra, para conocerla, para crecer y para tener argumentos, fundamentos, herramientas y elementos para poder salir victoriosos en los momentos difíciles. Y hoy vamos a hablar de la guerra espiritual. La guerra espiritual por un momento fue un movimiento dentro de la iglesia, donde se reunían las personas que eran convocadas a orar y a orar con una actitud, con una conducta que por un momento dado se pensó, formó parte de la moda, que si usted oraba con autoridad, abro paréntesis, a grito entero, que si usted oraba con poder, abro paréntesis, declarando, decretando, apropiándose. Y así sucesivamente empezó la guerra espiritual con una serie de características que se pensó que iban a funcionar. Y como siempre las cosas que no están fundamentadas en la palabra ni respaldadas por la palabra, pues llegó y pasó la moda. Las iglesias entraron en nuevas tónicas, en nuevos ambientes, en nuevas corrientes. Y la guerra espiritual ya no se habla, ya no se menciona casi. Y lo que pasa es que la guerra espiritual tiene que estar ligada a la palabra de Dios. Y en 2 Timoteo 2:15 dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Y es que la palabra de Dios debe ser algo claro y conciso en nosotros y debe ser conocida y entendida. Y por eso es la importancia de conocer, de usar bien la palabra de verdad. Y usted no puede usar bien la palabra de verdad si usted no la conoce. Un abogado no puede usar bien el Código Penal, un abogado penalista, si no lo conoce. Un abogado en el área civil, si no conoce el Código Civil completamente y no lo está estudiando permanentemente, él no va a poder tener los argumentos suficientes para cuando tenga que enfrentar un juicio, cuando tenga que estar en un conflicto, donde él está defendiendo a una de las partes. Si no conoce la palabra, o en este caso el Código Civil, él no va a poder presentar los argumentos necesarios para poder vencer a su contrincante o demostrar la inocencia de su defendido. De eso se trata. Nosotros como cristianos tenemos un código que es el código bíblico, el código de la palabra de Dios, donde usted tiene que conocerla. Así como un abogado de una manera acuciosa, detenida, minuciosa, conoce cada minucia, cada elemento, cada artículo, cada situación, nosotros también debemos conocerlo. Cada capítulo, cada versículo, cada intención, el ambiente donde se dio, el momento en que se dio, lo que estaba pasando. ¿Para qué? Para nosotros poder tener argumentos. Entonces, ¿qué pasa? La palabra de Dios nos prepara. La palabra de Dios se vuelve la munición para nosotros poder tener guerra espiritual. Pero cuando nosotros vamos a tener guerra espiritual sin argumentos sólidos, sin municiones eficaces como la que nos da la palabra de Dios, nosotros vamos a ser derrotados. De igual manera, un abogado que se enfrenta a un juez, a un fiscal, está en un ambiente de juicio en un momento dado y no tiene el suficiente conocimiento y por ende no tiene los suficientes argumentos, él no va a poder salir adelante. Él va a ser vencido rápidamente. Entonces, de eso se trata y es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, vamos a estudiar la importancia de la guerra espiritual, pero como resultado, dígame bien, como resultado de conocer la palabra de Dios, como resultado de aplicar la palabra de Dios, tener los argumentos y los elementos de juicio para poder vencer. Oremos y pongamos en las manos de Dios este tiempo y digámosle al Señor: amado Dios, aquí estamos. Queremos aprender, queremos conocer, queremos entender lo nuevo que tienes para nosotros. Háblanos, Señor. Danos elementos, danos, Señor, argumentos sólidos y veraces de la palabra de Dios para que nosotros podamos salir adelante y salir victoriosos y poder enfrentar los días malos que vienen, enfrentar los ataques del enemigo y salir vencedores en toda circunstancia. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por el tiempo que nos regalas. Amén y amén. Bueno, entonces seguimos adelante
Y en 2 Timoteo, en el capítulo 4, pase ahí la página de su Biblia, en el versículo 2 dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo: quiero que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En otras palabras, le está diciendo el apóstol Pablo: óigame bien a Timoteo, quiero que prediques la palabra, quiero que te fundamentes, te pares sobre la sana doctrina, sobre argumentos veraces. La palabra de Dios no es algo que se pone de moda. La palabra de Dios no es algo que se interprete de una manera personal y entonces se aplica, como les decía en un comienzo. Eso fue lo que pasó con la guerra espiritual. Empezó a dársele un manejo personal. Entonces empezó a predicar, a orarse, entre comillas, con autoridad. Empezó a orarse con poder y lo que se hizo fue ponerle argumentos humanos a la oración, a la intercesión, y entonces la gente empezó a actuar de una manera diferente. Pero no es así. Cuando la palabra de Dios, o cuando el apóstol va a Timoteo que predica la palabra, le está diciendo: predica el logos, predica la esencia. Y quiero que te asocies y que tomes la palabra logos. Tiene que ver con el conocimiento que está reservado en la Biblia como tal, el entendimiento, el mensaje directo que tiene la palabra o la Biblia como tal. Entonces, cuando usted estudia la palabra de Dios, cuando usted medita la palabra de Dios, cuando usted investiga la palabra de Dios minuciosamente, usted lo que está estudiando, usted está conociendo, usted está asimilando el logos, el conocimiento, el mensaje, el propósito que trae la palabra de Dios. Y eso es lo que hace un abogado cuando toma el Código Penal. Lo estudia en detenimiento para ver cuál va a ser el argumento sólido que él va a aplicar, el argumento veraz que va a aplicar en beneficio de su defendido. En beneficio de su defendido. Entonces vamos entendiendo esto y vamos andando en este camino, porque es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. En Hebreos, en el capítulo 4, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente. Hebreos 4, versículo 12. Vamos a leer ahí, porque hoy vamos a aprender y a tener argumentos sólidos para poder vencer, para poder conocer y entender las cosas como verdaderamente son. El versículo 12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la palabra de Dios es viva, que el logo de Dios es vivo, que el logo de Dios es poderoso y que es más cortante que una espada de dos filos. ¿Y qué quiere decir todo esto? En otras palabras, lo que quiere decir, la palabra de Dios tiene tanto poder que va a poder penetrar hasta lo más profundo, hasta lo más íntimo del ser. ¿Y con qué propósito hace esto? Con el propósito de cambiarnos. El único o la única situación o circunstancia que Dios usa para cambiarnos es su palabra. Es la palabra de Dios, es el logo de Dios, porque es que cuando hablo de logos, insisto, es la verdad de Dios. Es la verdad de Dios la que nos puede cambiar. Es la verdad de Dios la que nos ubica en la senda, óigame bien, de la realidad espiritual que tenemos que recorrer, del propósito real de Dios para nuestras vidas. Usted no está aquí de paso en la tierra, o usted no está escuchándome hoy buscando argumentos para volverse una persona exitosa o una persona rica, millonaria. Usted está aquí para conocer la voluntad de Dios para su vida. Usted está aquí para entender el propósito y los planes de Dios para su vida, para usted como persona, para su carácter, para su temperamento, para su manera de pensar, para su manera de ver las cosas. Es eso lo que nos ha traído acá. Entonces, usted debe entenderlo y debe conocerlo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, el versículo 1 dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En otras palabras, desde el principio ya existía el verbo, la palabra, el logos. Y el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el verbo se hizo hombre. Está hablando de Jesús,
y al principio estaba el Logos, y el Logos y Dios estaban con Dios. Pero Jesús es la palabra hecha carne, el Logos hecho carne. La palabra se encarnizó, óigame bien, la palabra se volvió real y hoy por medio de Jesús está con nosotros. Entonces Jesús es el cumplimiento de esa palabra. Jesús es la materialización de esa palabra. Por eso es que nuestra vida cristiana tiene que ver en torno a Cristo. Somos llamados cristianos porque somos seguidores de Cristo, somos discípulos de Cristo. Entonces Jesús es el cumplimiento, es la materialización de esa palabra, del Logos. Por eso es que la vida del cristiano gira en torno a Jesús. Sin Jesús no somos nada. Sin Jesús, nosotros como cristianos, todo el andamiaje, todo el fundamento de la doctrina se caería. Entonces Jesús es la encarnación de la palabra. Debemos leer la palabra y es por ella que conocemos a Dios y tenemos amistad con Dios. En Juan 14:23 dice el Señor así: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjese cómo Jesús habla de la importancia de conocer, de amar, de vivir la palabra de Dios. Y es lo que menos hacemos hoy. Hoy desconocemos la palabra de Dios. Hoy nos parece más emocionante leer un libro de un hombre exitoso que nos muestra los 7 pasos para el éxito, 7 razones para vivir, 7 maneras de obtener la victoria y bueno, mil cosas de esas. Y nos parece emocionante, invertimos dinero en esto. Y es cierto, hay algunos libros que son edificantes y son buenos y son interesantes, pero el fundamento y la fuente del conocimiento de todo cristiano está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Y es lo que el Señor nos está hablando. Entonces, Juan 14:23 dice que guardar la palabra de Dios es practicarla, es ponerla por obra. Entonces, ahí es donde tenemos que ir. Hablar guerra espiritual como un movimiento emocional, un movimiento que nos permite actuar de cierta manera y quedarnos con ese conocimiento, nunca será suficiente para que nosotros podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. El capítulo 1 de Santiago, el versículo 22 dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si usted se vuelve un oidor de la palabra o sencillamente un lector de la palabra, que la lee con emoción indudablemente, pero no la pone en práctica, usted mismo se está engañando. Usted mismo se está engañando. Y lo que les decía inicialmente, eso fue lo que pasó con la guerra espiritual. La guerra espiritual se introdujo como un movimiento donde desde la perspectiva de las emociones orábamos y lo hacíamos con fuerza, con poder, y reprendíamos y declarábamos y decretamos, ¿sí? Con autoridad, con unción, decían algunos, y ahí no hay ninguna unción. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos ignorando en realidad la palabra. El poder viene cuando usted se vuelve un practicante de la palabra. La autoridad en usted se vuelve cuando la gente ve y Dios respalda, óyeme bien, la práctica de esa palabra en usted, la vivencia de esa palabra. Ahí es donde nos volvemos poderosos, ahí es donde nos volvemos conocedores y hacedores de la palabra de Dios. Entonces es en esta actitud que debemos caminar. Debe ser las Escrituras nuestra autoridad, debe ser la Escritura nuestra guía. Es ahí donde nosotros debemos ubicarnos y manejarla con todo el conocimiento, con todo el entendimiento, para que nosotros podamos ser en Cristo Jesús más que vencedores. En Mateo 7, versículo 24 dice: y cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Está hablando de la palabra de aquel hombre que construyó sobre la arena y el otro que lo hizo sobre la roca. Y dice que llegó la tormenta y una de las casas cayó y la otra casa permaneció. El que construyó sobre la roca es un hombre sabio, y cualquiera que escucha y hace mis palabras, en otros términos, mi logos, es como el hombre sabio que construyó sobre la roca. Entonces, ¿qué debemos hacer? Edificar nuestras vidas sobre la roca, sobre el logos. Entonces, es eso lo que Dios quiere. Usted tiene que moverse conforme a la palabra de Dios lo dice, no conforme a un charlatán lo habla. Y es que, no sé, pero nos encanta, es parte de nuestra cultura, oír charlatanes que nos presenten atajos
y que podamos vivir de acuerdo a como a nosotros nos parezca y sea más fácil y más conveniente y más práctica para nosotros. Y de eso no es lo que el Señor nos está hablando. Colosenses capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia de vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Saben cuál es el problema que tenemos con la palabra de Dios? Que la palabra de Dios nos enseña, nos exhorta, en otras palabras, nos llama la atención. Y no nos gusta que nos llamen la atención, no nos gusta que nos digan la verdad, no nos gusta que nos muestren la forma correcta de hacer las cosas. Nos molesta, nos incomoda. Y por eso es que no sacamos tiempo para la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos reconviene, nos confronta. Entonces es ahí. Y entonces muchas veces con una oración, entre comillas, de autoridad, entre comillas, de poder, nosotros pretendemos cambiar una circunstancia que ha sido provocada por nuestra ineptitud, por nuestra ignorancia de la palabra, por nuestra manera fácil y liviana de vivir y de llevar las cosas. Entonces lo queremos llevar, la corrección de esta situación, la queremos llevar al plano, óyeme bien, de la oración, al plano de la guerra espiritual. O es más, algunos quisieran que un predicador, y si viene de muy lejos, va a tener más eficacia para muchos, que ese predicador lo toque, que ese predicador sople sobre él, algunos hasta que lo escupan o algo, entonces creen que van a obtener los cambios que necesitan obtener. Y no funciona así. La palabra de Dios nos confronta y la palabra de Dios nos enfrenta a una realidad. Entonces, la palabra de Dios nos da los verdaderos argumentos. Y por eso es que hay momentos en que nos parece una injusticia cuando alguien es dejado en libertad. ¿Pero qué? Vino un abogado astuto que conocía el Código Penal, por tomar un ejemplo, tomó los argumentos necesarios, puso las cosas en el orden desde el punto de vista del derecho y ganó un caso, que uno a veces se queda aterrado, pero ¿cómo es posible que haya salido en libertad? Y se le pregunta al juez, ¿qué pasó? Todo señalaba, dijo no, los argumentos de la fiscalía fueron débiles y sencillamente, aunque yo tenía claro muchas cosas, pero yo tenía que dar un fallo, óigame bien, en derecho, y los argumentos que presentó la defensa fueron supremamente válidos, supremamente convincentes, supremamente sólidos, que no me quedó otra salida que soltar a esta persona. Entonces, mira qué tremendo, qué difícil es esta situación. Cuando desconocemos la palabra, cuando ignoramos la palabra, nos vamos a ver en situaciones supremamente difíciles. Recuerde que la palabra de Dios, la palabra escrita, la palabra que está reservada en la Biblia es el logos, es la esencia, es el conocimiento, es la revelación que Dios nos da. Son los elementos de entendimiento que Dios pone para que usted y yo vivamos conforme a como Él quiere que vivamos. Entonces vamos entendiendo porque Dios nos está hablando. Entonces la persona que edifica una casa sobre la roca dice que se le compara al hombre, óigame bien, que se fundamenta sobre la palabra de Dios, sobre el logo de Dios. Entonces tenemos que tener la palabra de Dios en nosotros. Tenemos que vivirla ampliamente, leerla, hablarla, compartirla, reflexionarla. Dejemos, óigame bien, que el logo de Cristo vive en nosotros ampliamente. Esta es lo que en realidad pasa en Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante, cuando Jesús es enfrentado en la prueba, en la tentación, y es lo que está hablando aquí. Vamos a leerla rápidamente. Mateo 4, versículo 1 en adelante, dice el Señor así: alabado sea el nombre de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está hablando entonces, óigame bien, logos es la palabra de Dios en general. Y aquí Jesús, óyeme bien, está diciendo que la palabra es la que nos da vida, la que nos da el fundamento y el ancla para poder vencer.
Entonces, está hablando Dios del logo, está hablando Dios de la importancia del logo, pero ahora cuando el logo se aplica a un área personal, entonces ya el Señor nos está llevando a un nuevo nivel y está hablando entonces del rema. Entonces, el logo como tal es la palabra escrita, es la palabra que está ahí, pero el rema es la palabra que se personaliza, la palabra que tiene que ver conmigo en una circunstancia, en una situación, en un momento específico. Entonces, ahora Jesús está enfrentándose a Satanás. Satanás lo está instando a pecar. Pero Jesús está entonces tomando la palabra de Dios y la está aplicando, la está personalizando, la está trayendo para ese caso específico y está diciendo, óyeme bien, lo repito nuevamente, versículo 4, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces le está diciendo a Satanás, las cosas no son como tú las estás planteando. Las cosas son como están descritas en la Biblia. Y la Biblia dice que no solamente de pan vivirá el hombre. Y hoy está diciendo Jesús, esa palabra es real para mí. Yo no necesito hacer demostraciones. Yo no necesito hacer esto o aquello. Yo necesito es que esa palabra sea aplicable a mí y sobre esa palabra voy a empezar a caminar. ¿Está entendiendo eso? Entonces tenemos la palabra escrita, la palabra dada como conocimiento y entendimiento que está en la Biblia. Y eso tiene que ver con el logos. Pero cuando esa palabra yo la tomo, la aplico en mi vida y la formo como un argumento válido en una situación, en una circunstancia específica, se vuelve el rema. Es interesante entender esto. ¿Por qué? Porque es que esto nos va a llevar a entender y a dar el verdadero valor a la guerra espiritual. Repito, la guerra espiritual no es orar con un estilo diferente, no es orar en un tono diferente, sino orar con argumentos sólidos, fundamentados en la palabra. Entonces, rema es la palabra que Dios está hablando. Jesús dijo, el hombre no solo vive de pan, sino de toda la palabra que está saliendo de la boca de Dios. Rema es cuando la palabra de Dios se vuelve una palabra específica para ti o para mí. Logos es la palabra de Dios dicha por Dios. Está ahí en la Biblia. Rema, la palabra que Dios te está diciendo. Es una palabra de Dios específica para ti en un tiempo específico o en una circunstancia particular. El rema es una palabra específica que se vuelve vida o en otros términos se vuelve salvavidas para ti cuando estás luchando o cuando estás en medio de un conflicto. Es lo que usa un abogado en medio de un juicio. Un código, un artículo específico y lo aplica y lo hace un fundamento, un ayo que puede demostrar la inocencia de la persona. Es así de sencillo. Entonces, hay aquí algo importante que quiero que tenga en cuenta. Si no hemos guardado el logos, si no hemos guardado la palabra escrita, el Espíritu Santo no tiene con qué trabajar y nos dejaría muy vulnerables ante nuestro enemigo Satanás. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es fundamental conocer la Escritura? Porque es que las Escrituras como tal se vuelven la materia prima para que la misma palabra se vuelva ese rema en su vida. ¿Qué es lo que pasa con la iglesia? Como no leen la palabra de Dios, como no memorizan la palabra de Dios, como no tienen un conocimiento, un entendimiento, entonces en un momento crítico no tiene a qué echar mano. Entonces la palabra escrita, la palabra logos se vuelve como esas municiones que usted va guardando. El ejército tiene armamento, pero también tiene, cuando hablamos de armamento, también tiene municiones suficientes para poder hacer uso de ese armamento, de esas armas que tiene, y en un momento dado repeler el ataque del enemigo. Entonces, óigame bien, las municiones son el logo, son lo que se vuelve allí, y es lo que el Espíritu Santo toma en un momento específico y sabe que va a usar, qué tipo de municiones va a usar de acuerdo al arma que está usando. Por eso es fundamental leer la Biblia. Usted debería subrayar la Biblia. Yo tengo la costumbre de subrayar la Biblia o resaltar la palabra con tres colores diferentes. Yo uso el amarillo
uso el fucsia y uso el azul. El amarillo lo uso cuando encuentro una palabra general, ¿sí? Que me impacta en ese momento. Óigame bien, el fucsia lo uso cuando encuentro una palabra de alerta, una palabra que en un momento dado me advierte que si quebranto esto, si paso o ignoro este versículo, algo me pone en aprietos, me pone en peligro. Y el azul yo lo uso como esa palabra rema, esa palabra que viene para mí, se vuelve tocante en una situación específica y que me edifica y que me bendice en un momento específico. Entonces esa es la que yo tengo en cuenta. Y esa es la que yo en un momento dado voy a usar o que la he usado ya en un momento, en una circunstancia específica. Entonces ahí debemos estar, conocer la palabra y tener todos los argumentos para poder vencer. Entonces, si no hemos guardado el Logos, si no hemos guardado y memorizado la palabra de Dios, la Biblia como tal, el Espíritu Santo entonces no tendrá con qué trabajar y no tendrá las municiones. ¿Y qué puede hacer una persona si está supremamente armado pero no tiene municiones? Nada, nada. ¿De qué sirve un arma sin municiones? De nada. Y eso es lo que nos pasa. Eso es lo que nos pasa. Entonces hemos querido resolver este problema, no volviendo atrás al apropiarnos del logo, apropiarnos de la palabra de Dios como tal, la palabra escrita, para volverlo municiones necesarias para esto. Entonces la hemos transformado en oraciones acompañadas de gritos, de declaratorias, de esto, y no tiene ningún poder. Por eso fue que les decía inicialmente, vino a la iglesia y pasó. Fue como una moda que llegó y se fue. Y listo. Misión cumplida. No hubo más nada que hacer. Entonces, de ahí es donde tenemos que empezar a cambiar y a entender cómo necesita Dios que hagamos las cosas. Entonces, Jesús estaba aquí en medio de una guerra espiritual, lo que estamos leyendo en Mateo 4, en la cual obviamente Él triunfó. Y el primer Adán fue tentado y cayó vencido. Jesús, llamado el segundo Adán, cuando fue tentado también venció. Hebreos dice que Jesús fue tentado en todo y no fue vencido. Jesús fue tentado, mas no pecó. Óigame bien, Jesús arregló lo que el primer Adán dañó. Jesús dijo, escrito está. Y dijo, y no vive el hombre de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Él qué hizo? Tomó el rema. Él se apropió. Y aquí vemos un ejemplo de cómo ganar cuando tenemos un conflicto espiritual. Entonces, tenemos que tener los argumentos bíblicos para que nosotros podamos vencer. En Efesios capítulo 10 dice lo siguiente, Efesios 10 y 11 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas, óyeme bien, del diablo. ¿Cómo enfrentar la tentación? Tenemos un adversario, la palabra nos lo describe, el diablo, y anda como león rugiente a quien devorar. El versículo 12, el mismo Efesios 6 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El día malo es el día del juicio, el día malo es el día del conflicto, el día malo es el día del problema. Y cuando enfrentamos ese día es cuando estamos en guerra espiritual. Amén. Entonces la guerra espiritual no es algo que se plantea, hoy sábado vamos a hacer sábados de guerra espiritual, o los martes de 3 a 5 días de guerra espiritual. Usted está en continua guerra espiritual, usted tiene que estar preparado. Usted tiene que tener el arma de la Biblia, pero las municiones de los versículos y de todo para poder enfrentar, para poder atacar, para poder vencer. En la vida real no pasa como en un juicio. Un juicio se cita a las personas un día y una hora y empieza el juicio. Y se toman tiempos y espacios de descanso. Nosotros tenemos que estar preparados para todo momento y para toda circunstancia. ¿Por qué? Porque lo que está hablando la palabra es que hay fuerzas que no se ven y quieren destruir tu hogar, quieren robarte tu felicidad. Óigame bien, hay fuerzas espirituales que traen nubes
de depresión y te roban la vida que Dios te ha dado. Jesús dice, el ladrón vino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, Satanás no pide permiso. Satanás no planea el tiempo adecuado. Él sabe en qué momento atacar. Él toma la iniciativa y usted tiene que estar preparado. El soldado, cuando está en campaña de guerra, cuando está en confrontación, él tiene que estar preparado. Y hay soldados que pueden durar divinamente 2, 3 días sin dormir. Ellos están preparados, están capacitados para desvelarse y para tener las fuerzas suficientes y tener el ánimo arriba para poder enfrentar y vencer. Es eso lo que nos da la Biblia, eso es lo que nos advierte la palabra de Dios, eso es lo que nos da el Logos. Nos pone en un plano real y todo. ¿Para qué? Para que cuando entremos en esa guerra espiritual, en ese momento difícil, tengamos los argumentos, el rema necesario para poder vencer. Entonces vamos entendiendo que no luchamos en un mundo carnal, sino en un mundo espiritual. Dice que luchamos contra huestes de maldad, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas. Son diferentes rangos lo que la Biblia nos está dando aquí en el mundo espiritual. Diferentes fuerzas de ataque a las cuales tenemos que enfrentarnos, diferentes enemigos. Hermanos, y es que hay fuerzas espirituales que quieren acabar la vida de los hijos de Dios, de tu hogar, de tu casa, de tu familia, y que nos llevan a situaciones difíciles. Y esas fuerzas espirituales son las que hacen que de pronto su hijo se rebele, que su esposo cambie, que su cónyuge cambie, sea transformado en otra persona, que yo no conocía esto. ¿En qué momento me dio un giro esto? ¿Por qué se me volvió esto en un momento a un problema? Satanás tiene la capacidad de hacer que un trabajo, que un ascenso, que una promoción se vuelva en un problema, en una circunstancia difícil para ti. Satanás puede hacer y tiene el poder para hacer que en un momento dado tu matrimonio entre en crisis y usted vea de una manera inexplicable por qué se van las cosas así. Y usted tiene que estar preparado para esa guerra que en un momento dado usted se va a ver expuesto. Entonces, necesitamos para esto ponernos la armadura de Dios y enfrentar ese día malo. Es lo que nos está hablando la palabra de Dios. Necesitamos revestirnos de ese poder que solamente proviene de Jesús. Y el versículo 14 en adelante empieza a hablarnos la palabra de Dios del escudo, del peto, de las sandalias, de la espada, de algunos elementos de guerra, de algunos elementos que forman parte del equipo de guerra para que usted pueda vencer. Y al ver este equipo encontramos que solo hay una pieza que es ofensiva y que es una pieza de ataque y que es la que te permite poder enfrentar, atacar a tu enemigo. Está en el versículo 17, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, óigame bien, es lo único que nos permite como elemento, como armamento para atacar, y es la palabra de Dios. Por eso cuando usted no la conoce, en otras palabras, es como aquel boxeador que va al ring y sencillamente, aunque levanta sus brazos, recibe y recibe golpes en la cabeza, en la cara, en la parte baja, en las costillas, por un lado, en los brazos, y va a llegar un momento en que si una persona nomás se dedica a recibir y a recibir, va a ser destruido. ¿Ha visto esas estrategias de algunos equipos de fútbol que se dedican a defenderse? Y el equipo contrario ataca y ataca hasta que por fin penetra, óigame bien, esa valla de defensa que se ha armado, y vienen los goles, viene la derrota. Finalmente es vencido, porque ese ataque continuo se vuelve una lluvia permanente de pases, de ataque, y tratando hasta que finalmente la valla de defensa se vence. De igual manera, si usted no conoce la palabra de Dios, usted no va a tener cómo atacar. Entonces usted queda en una posición como la del equipo de fútbol o como la del boxeador. ¿Te das cuenta? Porque es que tenemos que conocer la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo enfrentamos entonces la guerra espiritual? ¿Cómo nos enfrentamos en un momento de guerra? Como se ha planteado en la iglesia, desconociendo la palabra, y entonces empezamos a orar y a decir y a reprender y decirle: Satanás, quítate. Es como si tú le dijeras a un boxeador en una contienda
no me golpee. No, él va a parar hasta que la campana suene y lo lleven a la silla de descanso, a su esquina de descanso por un minuto. Mientras tanto, usted puede decir, no me ataque, no me golpee, eso me dolió, me estás haciendo daño. Él va a seguir hasta que te venza. Entonces el argumento sin la palabra de Dios no hay, no hay argumentos. Entonces yo quiero que entienda eso. Por eso es que la invitación es a que usted escudriñe las Escrituras, a que usted conozca la Escritura, a que usted tenga una conexión con el Logos, con la palabra de Dios, para que en un momento específico, en una circunstancia específica, una rebelión de tus hijos, un ataque sobre tu hogar, un ataque sobre tu economía, sobre tu ambiente laboral y todo, usted tenga el argumento para poder usar, para poder enfrentarse ese ataque que ha venido sobre su vida. Entonces, ahí vamos. Estamos hablando de cómo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esto no es el logo, sino que es el rema. Es la palabra que el Espíritu Santo te da, óigame bien, y tú la puedes hablar, tú la puedes soltar y tú la puedes usar en ataque con tu boca. ¿Estás entendiendo esto? Entonces cuando tú dices, la palabra de Dios dice, que fue lo que usó Jesús, ¿sí? La palabra de Dios dice, ¿sí?, que Satanás viene como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? Pero yo tengo la autoridad y el poder para destruir toda obra del maligno. La palabra de Dios también me dice que el poder está sobre mí para que Satanás sea destruido. Y Satanás ya fue vencido en la cruz del Calvario. Entonces usted empieza a declarar lo que ya conoce de la palabra de Dios, que son las municiones. Y Satanás, ante el ataque de la palabra de Dios, ante esas municiones, va perdiendo fuerza. Y usted se va robusteciendo, usted se va fortaleciendo ante eso. En Apocalipsis Jesús se describe como el que tiene las 7 estrellas en su mano. Óigame bien. Y él declara, o la palabra nos muestra que de su boca sale una espada de 2 filos. Y en Mateo 4, Jesús es tentado. ¿Qué hace? Óigame bien, se llenó con la palabra de Dios. Jesús también a los 12 años está en el templo y se está llenando de vida con la palabra de Dios. Y ahora está en un tiempo de conflicto. Dios le dio la palabra y ahora en el conflicto la suelta por su boca. En otros términos, ataca a Jesús. Hermano, de eso se trata la guerra espiritual. Y es así como se obtiene victoria en el día del mal. Llénate del logo de Dios y el Espíritu Santo te dará el rema en el tiempo de necesidad. ¿Lo está entendiendo? Entonces, llénate del conocimiento, llénate del logos, lee las Escrituras, lee la Biblia, márcala y todo. Que en el momento de conflicto el Espíritu Santo te recordará, te llevará, te traerá a la memoria esa palabra que tú leíste, que tú marcaste, que tocó tu vida y ahora se vuelve en un argumento, se vuelve en una munición que recarga tu arma y la sueltas y le hace daño a tu enemigo, a tu contrincante. Entonces vamos entendiendo qué es esto. Entonces la guerra espiritual no es algo emocional, en la cual yo empiezo a hablar, a ordenar y a decretar y a proclamar, sino sencillamente donde yo me fundamento en la palabra y donde yo enfrento la circunstancia para poder vencer. Mateo 3, versículo 17, el Señor nos dice en su escritura así: y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús sale del bautismo y el Padre le dice, este es mi Hijo amado, óigame bien, y el diablo, recuerden Mateo 4:6 le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Entonces, ¿qué está diciendo el Padre? Está confiando, Él es mi Hijo. Pero aquí Satanás, ¿qué está diciendo? Oiga, tú no eres hijo de Dios, o si eres hijo de Dios, demuéstrame. Jesús lo sabía. Y eso es lo que trae el diablo, argumentos para poner y sembrar en ti la duda, para sembrar en ti la angustia. Y cuando nos llenamos de duda y de angustia, ¿qué aparece? ¿O qué toma el control de nuestras vidas? El temor. Entonces ya no podemos hacer las cosas como creemos y esperamos. Entonces, esto es maravilloso lo que Dios nos está entregando en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces,
Vamos adelante. El diablo siempre intentará poner una sombra de duda sobre lo que Dios ha dicho y ha prometido sobre ti. Si Dios te ama, ¿por qué te pasa todo esto? Eso es lo que hizo Satanás. Si Dios te ayuda, ¿por qué dudas? Si de verdad eres salvo, ¿por qué tienes esta angustia? Óigame bien, ¿o fue que ya te lavaron el cerebro? A los cristianos viven siempre engañados, viven como soñando. Y esas palabras vienen del enemigo y atacan tu alma y te llenan de duda, te llenan de argumentos que no están. El versículo 3 del capítulo 4 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Sí viste cómo Satanás está instando, te está retando, te está poniendo argumentos para sacarte del contexto de lo que tú eres? Y mire el versículo 5, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. El pináculo es un lugar alto y sin lugar a dudas es un lugar de tentación, es un tiempo de tentación. Y es que cuando estás arriba en tus negocios, en tu carrera, en tu ministerio, en tu matrimonio, óyeme bien, en cualquier forma debes tener cuidado. ¿Por qué? Porque en ese lugar alto Satanás aprovecha para tentarte. Mira el versículo 6, sigamos leyendo ahí. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedras. ¿Sí? El diablo también sabe palabra, y la cita, conoce la Biblia mejor que tú. Entonces ahí está, Satanás está haciendo lo tuyo. Satanás sabe cómo hacer, sabe cómo sembrar la duda, sabe cómo removerte, sabe cómo arrinconarte y sabe cómo destruir tus argumentos, ¿sí? Por eso es que muchas veces para un fiscal es claro, el tipo es culpable, el tipo todas las pruebas y presentan, pero si se enfrenta, óigame bien, a un abogado supremamente astuto y que conozca y domine más el código penal, si fue el caso de un crimen, algo que cubra el sistema penal o algo, y se enfrenta ahí, se lo lleva por delante. Y un abogado astuto puede, óigame bien, destruir todos los elementos acusatorios que tenga un fiscal. Si aún el arresto fue inapropiado, se salió del contexto de cómo debe ser, por la mala práctica de un arresto, se puede echar todo atrás, se puede ir todo al piso. Entonces, el fiscal tiene que estar muy bien preparado y muy bien sustentado. Así nos toca a nosotros, estar muy bien preparados y sustentados con la palabra de Dios. Si no, Satanás tendrá los suficientes argumentos, dígame bien esto, y es difícil reconocerlo, los suficientes argumentos bíblicos, legales, vigentes, y que pueden echar para atrás. Y por eso es que hay cristianos que en un momento dado retroceden, son derrotados, son vencidos. ¿Por qué? Porque Satanás ha establecido suficientes argumentos bíblicos que lo han destruido. Entonces, cuidado con esto. Entonces, los argumentos de Satanás son poderosos. Y si nos descuidamos pueden volverse muy válidos. Por eso dice, si eres hijo de Dios, Satanás le ofrece lo que Jesús vino a ganar para Dios. En otras palabras, los reinos. El diablo le dice, no tienes que hacerlo a la manera de Dios. Y eso es lo que te dice muchas veces Satanás. Esos son los argumentos que tienes. No tienes por qué sufrir, puedes tomar de atajo. No tienes por qué padecer dolor. Hay una manera más sencilla de hacerlo. No tienes por qué esperar. Solo tienes que comprometerte. Solo tienes que comprometer tus argumentos. Tú solo tienes que inclinarte y obedecerme. Así de sencillo. Mira, si el diablo se da cuenta de que no te vas a mover de una área y estás firme, él sencillamente te deja. Pero si ves, óigame bien, que las dudas que él está sembrando te empiezan a mover y todo, lo más seguro es que él insista hasta que te venza. Por eso es que cuando usted tiene logos, cuando usted conoce la palabra de Dios, cuando usted lee la Biblia, cuando usted la tiene marcada, cuando usted se ha identificado con la palabra de Dios, cuando usted la ha memorizado, usted tiene fundamentos y argumentos que lo hacen estar firmes, que le permiten encontrarse sólidos en todo lo que hace. Entonces, Satanás
va a hacer lo que sea posible para removerte de ahí. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, en el versículo 26, oiga lo que dijo Jesús, 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, con respecto al Espíritu Santo, dice que Él nos enseña y nos recuerda. ¿Y qué es lo que nos enseña? Los dichos de Dios. ¿Dónde están los dichos de Dios? Lo que Jesús habló en las Escrituras. Ahora, en el momento de la confrontación, ¿qué dice que hace el Espíritu Santo? No lo recuerda. Recuerda lo que está en Salmo 23, en el versículo tal. Recuerda lo que dice el Salmo 1, versículo 4. Recuerda lo que dice el Salmo 91. Recuerda lo que está en Apocalipsis. Recuerda lo que está en las palabras del apóstol Pablo cuando estaba advirtiendo sobre estos tiempos de los falsos maestros, de los falsos profetas. ¿Por qué hoy la iglesia está comiendo entero lo que le digan? ¿Y por qué la iglesia todo dice? Porque desconoce la palabra de Dios. Muchos desconocen lo que es el espíritu del anticristo. Muchos desconocen lo que es el tema de la apostasía. Muchos desconocen lo que son los falsos maestros, los falsos profetas. Y por eso cualquier persona los impresiona, cualquier persona los mueve de los principios y los fundamentos. Y esa es una de las tareas del Espíritu Santo. De esto no se habla del Espíritu Santo. Nos enseña y nos recuerda las Escrituras. De esto no se habla. Se habla de que el Espíritu Santo te empodera. Y se habla para que el Espíritu Santo te haga hablar en lenguas y para que toques a las personas y éstas se caigan, o para que el predicador sople y la gente se caiga. Y entonces, ¿y qué es eso? El poder del Espíritu Santo. Y asociamos el Espíritu Santo con una serie de eventos, que fueron parte de un show dentro de la iglesia, y ahí está. Ahora está muy de moda la unción de la chaqueta y predicadores cogen la chaqueta, se la quitan y la mandan a las personas, la tiran a las personas, golpean a las personas con la chaqueta y es la unción de la chaqueta. Se habla de la unción de la risa y todo esto lo asociamos al Espíritu Santo, pero qué equivocados y qué errados estamos. El espíritu de brujería se ha ido metiendo a la iglesia, pero como desconocemos la Escritura, sencillamente lo asociamos con el Espíritu Santo. Y como viene el predicador, del pastor, todo, y usted no sabe qué hay detrás de ellos. Por eso usted tiene que discernir, usted tiene que estar atento en el Espíritu para no comer entero, para que lo que viene de Dios, usted lo puede decir, esto verdaderamente es de Dios, esto edifica mi vida, esto ciertamente me confronta y me obliga a ser cambiado y transformado. Entonces es ahí. Óigame bien, entonces el Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda, pero no puede traerte a la memoria algo que tú no sabes. Por eso dice la palabra, hijo mío, guarda mis palabras y no olvides mis mandamientos para usarlos cuando las necesites y atesóralos en tu corazón. Si no las tenemos dentro de nosotros, no podemos usarlas cuando las necesitemos, y eso es lo que le está pasando a la iglesia. No tiene los suficientes argumentos y cuando se trata de usarlo no tenemos nada que hacer. Entonces, cuando viene la guerra espiritual, Satanás no va a ceder. Si su arma no está cargada, no tiene las municiones que la palabra de Dios da, óigame bien, entonces usted va a disparar, no va a salir nada y él sí va a disparar y te va a destruir. Por eso es que hay pastores que han caído. Uno de los errores como pastores que más se cometen es que nos llenamos de tantos eventos en la iglesia, de tantas actividades en la iglesia, que volvemos en un momento dado de la iglesia a un evento social, retiros, una cosa, otra y aquello, y el estudio de la palabra, la memorización de la palabra, no se da, no se dedica tiempo. O ustedes han participado en un retiro de 2 o 3 días para estudiar la palabra de Dios. ¿Cuándo oye usted en una iglesia que hay un retiro de 2 días para estudiar Apocalipsis, para entender los tiempos? No. Se habla de retiro de parejas, de jóvenes, de niños, y se habla de campamentos y de una cosa, y lleven traje de baño, y lleven esto y aquello, y prepárense para esto y aquello, pero argumentos de eso, ¿no? Y uno mira el programa y esta cosa, y comida, y actividad, y juegos, y todo lindo. Dejémosle eso a los clubes sociales, ellos son especialistas. Dejémosle eso, ya incluso hay una profesión para desarrollar ese trabajo, se llaman los recreacionistas. Dejémosle eso a ellos. Ellos son expertos en eso, ellos se han estudiado y preparado. Pero un pastor, una iglesia con su liderazgo no está dado para eso. O usted ve en la Biblia que Jesús planeó retiros con los discípulos de parejas y de esto y aquello y hagamos esto.
vivamos en función de esto. No. Usted ve en la Biblia que Jesús preparó y programó cenas románticas o conciertos. No, él reunía a la gente y él daba era palabra y él daba palabra. Y él tocaba los argumentos que la gente estaba dando y atacó a los fariseos y atacó y señaló y fue claro con todo. A eso es lo que tenemos que volver, porque si no tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestros corazones, no vamos a tener los argumentos para poder vencer. El libro de Proverbios, en el capítulo 22, hay algo hermoso que va a reforzar todo esto que estamos estudiando. El versículo 17 y 18 de Proverbios 22. Dice así el Señor: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti y si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Entonces, que la palabra de Dios esté en ti cuando la necesites y el Espíritu Santo se encargará de sacarla cuando también haya necesidad de usarlas. Aplica tu corazón a la palabra. Necesitamos el conocimiento de la palabra, tener información, tener entendimiento, conocimiento, o sea, logos, pero debemos dar el siguiente paso, donde meditamos y reflexionamos y nos apropiamos. Esto es el rema. Cuando usted medita, usted reflexiona, usted entiende, esto es para mí, Dios me está hablando, esto lo puedo aplicar. Esto es un argumento sólido y veraz de la palabra para mi vida. Ahí se volvió el rema. Ahí se volvió personal la palabra. Ahí se volvió o se da una apropiación de la palabra de Dios. Entonces es importante que entendamos esto, el valor de la palabra de Dios cuando la entendemos, cuando se vuelve un argumento de guerra espiritual. En Josué, en el capítulo 1, en el versículo 8, hay un versículo muy conocido por todos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo, dígame bien esto, y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. O sea, habrán argumentos suficientes en tu vida. Entonces, meditar en la palabra de Dios en hebreo significa reflexionar, repetirla una y otra vez, las veces que sean necesarias hasta que se vuelva parte de ti. Lo piensas, lo meditas, lo vuelves a leer hasta que se vuelve algo tremendamente claro. Eso es meditar la palabra de Dios, según el Hebreos. Y es que la meditación le abre la puerta a la iluminación. Y es ahí donde el Espíritu Santo comienza a hablarte. Y el logo se vuelve rema y se vuelve la palabra viva para ti, que ha entrado hasta lo más profundo de tu ser. Y se vuelve una convicción tan acérrima, tan real, que usted ya vive en función de ella. Es esto lo que hay que hacer. Entonces, hay logos, hay meditación y hay iluminación de la palabra de Dios. Y cuando esto se vuelve en una acción, se vuelve rema. Cuando usted ya aplica eso de una manera particular y ante una situación específica, se vuelve rema en tu vida. Pero mire con lo que nos estamos encontrando. Mucha gente dice, yo no tengo tanto tiempo para leer la palabra de Dios. Eso es una pérdida de tiempo. O yo no sé, yo tomo la Biblia y cuando la abro y me pongo a leerla, me da un sueño. Entonces, ¿qué hace Satanás cuando tenemos una actitud como esta? Satanás dice, mira, hay una situación, obvie, pase por alto la información y entre en la acción. Y mira cómo nos pasa de una manera práctica. Compramos un mueble, están las instrucciones, vienen en una bolsa plástica. A un lado viene otra bolsa plástica con los tornillos y sencillamente empezamos a armarlo. Cuando empezamos a armarlo y no nos da forma, no nos queda desajustado, se mueve el mueble de un lado para otro, nos sobran tornillos, nos sobran piezas y finalmente o dejamos para que el trabajo lo haga otro o renunciamos al trabajo. Y son muy pocos los que definitivamente llegan y ¿qué? Rompen la bolsa, sacan las instrucciones, se ponen a leerlas, desarman todo y vuelven y empiezan. Eso lo hacen muy pocos.
La gran mayoría lo deja así. ¡Ay, sobró este tornillo y esta pieza! Y dejémoslo así. Pongámosle 2 puntos de apoyo al lado, pongámosle al lado una mesa y al otro lado el televisor, y ahí ya quedó el mueble montado. Y guardemos esta pieza para que cuando nos vamos a desarmar, ahí sí lo miramos. Y seguimos sin abrir. Así nos pasa. Cuando le tenemos pereza a leer la Escritura, informarnos y llenarnos de logos, ¿qué dice Satanás? Mire, no necesitas leer la Escritura, no necesitas obtener la información, yo te llevo a la práctica, yo te llevo al desarrollo, al terminar el proceso, y eso es lo que les gusta, y eso es lo que están haciendo hoy los charlatanes que se paran en un púlpito. Hay una forma de enriquecerse ya, hay una forma de dejar esto ya, hay una forma de cambiar esto ya, y están pasando, óigame bien, dejando el logo de lado y están pasando al rema, pero el rema no es real, no es de Dios, no es específico, no es personal, sino viene, óigame bien, acompañado de un logos, del conocimiento de una palabra. Y eso es lo que tiene la iglesia hoy. Una iglesia que se mueve en el plano emocional, una iglesia que decreta, una iglesia que proclama, una iglesia que declara, una iglesia que conquista, una iglesia que posee, y eso es lo que nos gusta. Y declaramos, y entramos en lo emocional. Entonces iniciamos un negocio, declarando y decretando que me va a ir bien, saco un préstamo, saco otro préstamo, me asocio con un impío, y cuando me doy cuenta, el negocio se cayó, el negocio se enredó, se complicó, quedé endeudado, quedé totalmente derrotado y todo. ¿Qué pasó? Como me decía alguien algún día, no fue que oí mal la palabra de Dios, es que no le entendí a Dios. No, se movió en el plano emocional y las consecuencias llegaron. Entonces, cuidado con esto, cuidado con esos atajos, con esos caminos que el enemigo quiere ofrecernos y entregarnos esa bendición ya. Y otros dicen, no quiero la información, pon las manos y ore por mí. Y esta es otra situación. Hay predicadores que se presentan, óigame bien, como predicadores que son portadores de una unción de riqueza. Y lo dicen, hermano, mire, yo oro por gente que está, una vez le oí a un predicador, yo tengo la unción de orar por gente que está quebrada en sus negocios y Dios lo levanta de una manera impresionante, sin corregir, sin enseñar, sin llevarlos al logo, sin llevarlos al entendimiento de la palabra, sin llevarlos a entender por qué pasó. No, de una manera mágica. Y eso es lo que le gusta a la iglesia. ¿Por qué? Porque esa es la nueva ola que llegó. La ola de la guerra espiritual quedó atrás. Ahora está la ola de la prosperidad, de la abundancia, de tomar los atajos, de volver efectivas las promesas. En otros términos, el logo, de volverlo efectivo sin conocerlo, de volverlo un rema, de volverlo real, de materializar tu sueño. Porque ya no se habla de logos ni de la palabra de Dios, sino de tus sueños. Y entonces ya no se habla de rema, sino de materializar ese sueño. Y mire lo que hemos entrado. Si usted entra a estudiar, aunque no me gustaría que lo hiciera, y un día estos voy a explicarles un poco sobre este tema, van a encontrar que todo eso tiene orígenes en corrientes filosóficas y humanistas que la iglesia ha tomado y las ha aplicado. Y al tomarlas y aplicarlas, se han vuelto argumentos de charlatanes. Y como el pueblo ignora la palabra de Dios, y como el pueblo tiene afán de enriquecerse, de llegar a la cúspide, de tenerlo todo, entonces a todo está diciendo amén. En el Evangelio, según San Juan, vamos a buscarlo allí, en el capítulo 15, vamos a encontrar algo importante en el versículo 7, dice el Señor así, San Juan 15, 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si obedecen el logo y la palabra mora en ustedes, o sea, el rema, entonces pide lo que quieres y se te dará. Ahora, ese pide lo que quieras no es todo lo que yo quiera. Usted debe entender que usted pide es conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito de Dios. Se supone que usted conoce el propósito de Dios. Se supone que usted sabe para dónde Dios lo lleva. Porque es que hoy queremos pedir conforme a lo que tiene el vecino, o el amigo, el hermano, el primo. Y hoy, óigame bien, no pedimos conforme al propósito de Dios para mi vida, sino conforme a lo que estamos viendo. En otras palabras, pedimos conforme a un antojo que yo tengo. Y nos creemos con la suficiente autoridad para decir, si Él lo tiene, yo también puedo.
Si él es un impío, yo que soy un hijo de Dios, yo que soy un ungido de Dios, también puedo obtenerlo. Entonces, mucho cuidado con la guerra espiritual. No puede ir, óigame bien, desligada de la palabra de Dios, del logo. No puede ir, no puede estar, no va a estar. Y si usted lo usa así, va a ser un argumento que no le va a traer victoria a su vida. Entonces, Dios muchas veces nos responde oraciones basados en su misericordia. Y son oraciones momentáneas, una enfermedad, una crisis, un problema o algo, Dios lo hace. Pero el camino natural y normal de las cosas, están dadas por como la palabra de Dios nos lo describe. Si obedecemos, si tenemos el logos, y si ese logos se vuelve en un momento dado en nuestras vidas un argumento sólido y se vuelve un rema. Entonces pedirás lo que Dios te diga que pides, y por la palabra de fe esa oración será contestada. Le bendigo en este día. Deseo que tenga los suficientes argumentos para entender lo que es la guerra espiritual y cómo está fundamentada, está ligada a la palabra de Dios. Bendiciones para todos y que siga creciendo en el Señor, en su palabra y en la vivencia diaria de la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos.